Bueno, pues voy a empezar con los ejercicios correspondientes al 3 de las leyes y conceptos básicos en química, de física y química de primer bachillerato. Voy a hacer 3 vídeos diferentes y esta es la primera parte. En el ejercicio 1 me dice que calcule las masas de cloro y de sodio que hay en una muestra de 10 gramos del compuesto que resulta de combinar estos dos átomos, y que calcule también estas masas en otra muestra de 50 gramos del mismo compuesto y que compruebe que la relación de masas en ambos compuestos es la misma, y que cuál es el porcentaje de masa en cada elemento en cada compuesto, de este compuesto. Nos dan como datos las masas atómicas de cada uno de los elementos. Entonces, en la muestra de 10 gramos de sal se ha de cumplir que cuando el sodio y el cloro se combinen, lo harán en una proporción indicada por sus masas, es decir, que si sumo 35,45 más 22,29 me dará 58,44 gramos de sal. Por tanto, en la muestra de 10 gramos, si hacemos el factor de conversión, habrá 10 gramos de sal por 35,45 gramos de cloro que hay en 58,44 gramos de sal, me da 6,066 gramos de cloro. Si a esto le resto a los 10 gramos de sal, me da 3,9334 gramos de sodio. En la muestra de 50 gramos procedemos igual, hacemos el factor de conversión para calcular los gramos de cloro, me da 30,33, se lo resto a 50, me da 19,67. Si ahora hago la división, la proporción entre gramos de cloro y gramos de sodio en cada una de las muestras, vemos que en los dos casos me da 1,54. Siguiendo con el ejercicio 1, ahora para hallar el porcentaje de cada elemento en el compuesto, lo que haremos es 35,45 gramos de cloro entre el total de gramos de sal multiplicado por 100 me da un 60,66% gramos de cloro, y si hago lo mismo con el sodio me da un 39,34% de sodio. En nuestro caso vamos a comprobar si estos porcentajes son correctos. Entonces cogemos el primer compuesto que tenía 6,066 gramos de cloro en 10 gramos de sal y vemos que efectivamente me da 60,66. Lo mismo para el sodio, me da 39,34, y ahora hacemos lo mismo para los 50 gramos de sal y efectivamente se cumplen estas proporciones. En ejercicio 2 me dice que mezclamos una cantidad de hierro con una cantidad de azufre, me pregunta si hay algún elemento en exceso y que cuál es, y luego la cantidad de sulfuro de hierro que se formará. Me dan las masas atómicas de cada uno de los elementos. Entonces, por la ley de las proporciones constantes, la masa de hierro y la masa de azufre ha de ser constante, así que es 55,85 entre 32,07 me da 1,74. En nuestro caso, entonces 1,74 tendrá que ser X gramos de hierro en 0,63 gramos de azufre, así que X me da 1,10. Los gramos de hierro que reaccionan, por lo tanto, son 1,10 y el hierro estará en exceso y sobran 2,76. Me ha salido este número de restar 3,86 menos 1,10. En el apartado B, por la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, 1,10 más 0,63 me dan 1,73 gramos de sulfuro de hierro. En el ejercicio 3 me dice es un verdadero o falso. La ley de la conservación de la materia nos dice que cuando dos elementos se combinan químicamente, la suma de las masas de ambos reactivos será el doble de la masa del elemento resultante. Esto es falso. La masa del elemento resultante será la suma de las masas de los reactivos. Si mezclamos un gramo de azufre con un gramo de hierro, conseguiremos 2 gramos de sulfuro de hierro. Esto también es falso, porque depende de la proporción en la que se mezcle. Si mezclamos un gramo de sodio con un gramo de cloruro, obtendremos un gramo de cloruro sódico. También es falso, depende de la proporción. Si mezclamos hierro en abundancia con un gramo de azufre, obtendremos 1,57 gramos de sulfuro de hierro. Bueno, esto es falso porque tendríamos que calcular la cantidad de hierro que hace falta reaccionar con un gramo de azufre. La ley de las proporciones constantes nos dice que para que las proporciones de los elementos de un compuesto se mantengan,
el proceso seguido en su formación debe ser uno concreto. Bueno, esto es falso. Simplemente en las mismas condiciones, con variar las concentraciones o las cantidades, me pueden dar dos elementos compuestos diferentes. En el ejercicio 4 me dice que calienta una mezcla que contiene 8 gramos de hierro con 5 gramos de azufre y me pregunta qué elemento queda sin reaccionar y cuál reaccionará totalmente, cuántos gramos de cada elemento no reaccionan y qué masa de sulfuro de hierro se formará. Bueno, en el apartado A, por la ley de las proporciones constantes, la masa de hierro en relación a la masa de azufre tiene que ser constante, me da 1,74. En nuestro caso, como tenemos 5 gramos de azufre, calculamos los gramos de hierro, que me da 8,7 gramos de hierro, con lo cual no hay hierro suficiente para reaccionar con 5 gramos de azufre. Así que calculamos los gramos de azufre que me hacen falta, que serían 4,59 gramos, y por tanto se consumirán los 8 gramos de hierro y sobrará de azufre 5 menos 4,59, 0,41 gramos de azufre. La masa de sulfuro de hierro que se formará será 8 más 4,59, que son 12,59 gramos de sulfuro de hierro. El 5 es un verdadero o falso. Me dice la ley de las proporciones múltiples fue enunciada por Lavoisier y trata sobre la proporción de energía de un compuesto. Esto es falso. La ley de las proporciones múltiples no fue enunciada por Lavoisier. Lavoisier enunció la ley de la conservación de la materia. Cuando mezclamos compuestos y se dan como resultado otros diferentes, o bien se cumple la ley de las proporciones múltiples o bien se cumple la ley de las proporciones constantes. Nunca ambas ya que son contradictorias. Esto es falso. Se cumple la ley de las proporciones constantes, ha de cumplirse también la ley de las proporciones múltiples. La ley de las proporciones múltiples se cumple siempre para cualquier elemento, compuesto, y luego se cumplirá o no la ley de las proporciones constantes si este compuesto puede ser de varias formas distintas. La ley de las proporciones constantes nos dice que un compuesto contiene siempre los mismos elementos y en las mismas proporciones. Esto sí que es verdadero. La ley de la conservación de la materia solo es aplicable a elementos en estado sólido. Esto es falso, es aplicable en cualquier caso. De la ley de las proporciones constantes se deduce la constante de combinación. Dicha constante nos dará información sobre qué cantidad de un elemento podrá reaccionar o no con otro elemento dado. Esto es verdadero. En el ejercicio 6 me dice que se combina plomo con oxígeno para dar un óxido de plomo. En otras condiciones volvemos a combinar plomo con oxígeno en otras cantidades y se obtiene otro óxido de plomo diferente. Me pide que si se verifica la ley de las proporciones múltiples. Entonces, la relación de masa se plantea de la siguiente manera. 20 gramos de plomo reaccionan con 3,088 gramos de oxígeno en uno de los óxidos y 20 gramos de plomo reaccionan con 1,544 gramos de oxígeno en el otro. Por tanto, tenemos dos óxidos. En el primero, 20 gramos de plomo en 3,088 gramos de oxígeno me da 6,476 gramos de plomo por gramos de oxígeno y en el segundo me da 12,929 gramos de plomo por gramos de oxígeno. Dividimos ambas cantidades por la menor, que es 6,476, me da 1 y 2. Así que la relación de masas en las que se encuentra unido el oxígeno al plomo en los dos óxidos de plomo es 1, 2. Por tanto, los óxidos de plomo serán PbO y PbO2. 7. Combinamos oxígeno y cobre en dos muestras separadas. Me dan dos cantidades diferentes de combinación y me pide que determine si ambas reacciones han dado como resultado el mismo compuesto y si se verifica en este ejemplo la ley de las proporciones múltiples. Bueno, para ver si es el mismo compuesto hacemos ver si se cumple la ley de las proporciones constantes. Hacemos la relación entre cobre y oxígeno en la primera muestra, me da 7,938 y en la segunda muestra me da 3,969. La relación de proporcionalidad es distinta, por lo tanto no puede ser el mismo compuesto. Para ver en el apartado B si se verifica la ley de las proporciones múltiples, utilizamos las cantidades encontradas en proporción entre los elementos
y estudiamos si existe alguna relación de números sencillos y vemos que 7,938 entre 3,969 es 2, por lo tanto, sí se cumple la ley de las proporciones múltiples. 8. Se reacciona nitrógeno y oxígeno y se obtienen 3 óxidos, me dan ahí los tantos por cientos de oxígeno que tiene cada uno y me pide que demuestre la ley de las proporciones múltiples. Bien, para ver si se cumple, verificamos la relación en la que se encuentra el oxígeno y lo hacemos dividiendo por el valor más pequeño a ver si se encuentra una relación de números enteros sencillos. Así que divido 36 con 36 entre 36 con 36 me da 1, la siguiente me da 1,5 y la siguiente me da 2. Por lo tanto, sí que se cumple la ley de las proporciones múltiples. En el ejercicio 9 me dice que siempre que el oxígeno y el hidrógeno reaccionan en condiciones normales se obtiene agua, pero en condiciones extremas se obtiene agua oxigenada. Me dan las proporciones de hidrógeno y en dos condiciones distintas, en el agua y en el agua oxigenada, y que demuestre la ley de las proporciones múltiples. Entonces primero verificamos la relación en la que se encuentra el hidrógeno. Son C,2 entre 5,93 es a 5,93 a 5,93 que es 1, por tanto me da 1,2 que sí se cumple la ley de las proporciones múltiples. En el ejercicio 10 reacciona hidrógeno con oxígeno, 1 litro con medio litro y da 1 litro de vapor de agua. Entonces me dice que si tenemos 3 litros de hidrógeno y 7 de oxígeno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones será correcta? Entonces la A me dice los 3 litros de hidrógeno reaccionan con los 7 litros de agua dando 10 litros de vapor de agua, no se producirá reacción alguna, los 3 litros de hidrógeno reaccionan con 1 litro de oxígeno para dar 4 litros de agua más 6 litros de óxido sobrante y los 3 litros de hidrógeno reaccionan con 1,5 litros de oxígeno para dar 3 litros de vapor de agua más 5,5 litros de oxígeno sobrante. De forma experimental sabemos que 2 litros de hidrógeno reaccionan con 1 litro de oxígeno para dar 2 litros de vapor de agua. Por tanto, solo es correcta la respuesta D, que asegura que las proporciones de los volúmenes de las sustancias reaccionantes y los productos obtenidos están en la proporción correcta de la ley experimental de Gay-Lussac, 2,1,2, o lo que es lo mismo 3,1,5,3. 11. Se plantean las siguientes reacciones químicas. Primero se hace reaccionar el nitrógeno con hidrógeno en condiciones ideales para formar amoníaco y luego hidrógeno con oxígeno para formar agua. Razona la composición de la mezcla final a partir de los resultados experimentales obtenidos por Gay-Lussac. En el apartado A, la reacción es en nitrógeno más 3 de hidrógeno para dar 2 de amoníaco. Entonces, como me dice que reaccionan 10 litros de hidrógeno, hago la proporción y me dan 3,3 litros de nitrógeno, con lo cual queda nitrógeno sin reaccionar porque me daban 6 litros. Así que ahora calculo la cantidad de amoníaco que se formará. Con los 10 litros de hidrógeno se formarán 6,6 litros de amoníaco. La mezcla final será 3,3 litros de nitrógeno, 6,6 litros de amoníaco, habiéndose consumido todo el hidrógeno y quedando oxígeno sin reaccionar. Perdón, nitrógeno sin reaccionar. En el apartado B, la reacción es 2 de hidrógeno más oxígeno para dar 2 de agua. Entonces hago lo mismo, 10 litros de hidrógeno necesitan 5 litros de oxígeno. Y igualmente queda, como me dan 10 litros de oxígeno, queda oxígeno sin reaccionar. Hago el cálculo para ver qué cantidad de agua se me forma, son 10 litros de agua. La mezcla final será 5 litros de oxígeno, 10 litros de agua y se consume todo el hidrógeno. Entonces, un verdadero o falso. En una gota de agua de 0,05 centímetros cúbicos hay 1,67 por 10 a la 21 moléculas de agua. Esto es verdadero, simplemente es hacer el cálculo. Como 3 litros de hidrógeno reaccionan con 1 litro de nitrógeno formando 2 litros de amoníaco, 6 litros de hidrógeno reaccionarán con 4 litros de nitrógeno para formar 10 litros de amoníaco. Esto es falso, están en diferente proporción. En 25 litros de oxígeno gaseoso con condiciones normales de presión y temperatura hay 1,12 moles de este gas. Esto es verdadero. También hay que hacer la operación de que un gas en condiciones normales
siempre ocupa 22,4 litros. En 16 gramos de ácido sulfúrico hay 3 moles. Esto es falso, un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos, con lo cual 3 moles pesarán más que 16. La ley de Avogadro es cierta para sustancias gaseosas y sólidas. Esto es falso, la ley de Avogadro es cierta siempre. 13. Un volumen de gas metano tiene una masa de 8 gramos. El mismo volumen de gas cloro en las mismas condiciones de presión y temperatura tiene 53,25 gramos y el ozono 36. Me dice que compare el número de las moléculas en los 3 gases y cuál será la relación en las masas moleculares. Como el volumen de los 3 gases es el mismo, existe el mismo número de moléculas en los 3 casos. Están en las mismas condiciones de presión y temperatura, así que el número de moléculas es el mismo. El hecho de que exista el mismo número de moléculas no quiere decir que la masa de los 3 gases sea la misma, pues cada molécula tiene su propia masa. Por lo tanto, lo que nos está dando el enunciado es la masa molecular relativa de los 3 gases comparados, es decir, la masa del cloro comparada con la del metano es 53,25 entre 8, la del cloro comparada con el ozono 53,25 entre 36 y la del ozono entre el metano 36 entre 8. 14. Me dan 3 litros de un gas que corresponden con 0,9 moles. Inyectamos más gas en el recipiente hasta llegar a 1,6 moles. ¿Y cuál será el volumen del gas nuevo? Por la ley de Avogadro, que me dice que V1 por N1 es igual a V2 por N2, saco que el volumen será 5,33 litros. El 15 es un verdadero o falso. Si 8 por 10 a la 20 moléculas de gas ocupa un volumen, 16 por 10 a la 20 moléculas del mismo gas ocupan 2 volúmenes. Esto es verdadero, es el doble justo. En una reacción química la masa se conserva. Verdadero, la ley del Lavoisier. En una reacción química el volumen se conserva. Esto es falso. Si hacemos reaccionar un volumen de moléculas de hidrógeno con un volumen de moléculas de cloro, obtendremos un volumen de moléculas de cloruro de hidrógeno. Esto también es falso. Si hacemos reaccionar un volumen de moléculas de hidrógeno con un volumen de moléculas de cloro, obtendremos 2 volúmenes de moléculas de cloro de hidrógeno. Esto es verdadero. Me dan una serie de moléculas y me dice que lo ordene de menor a mayor masa molar. Me dan también las masas atómicas de cada uno de los elementos, así que calculo la masa molar del hidróxido de sodio, que me da 40, la del hidróxido de potasio, que me da 56, la del carbonato de níquel 3, que me da 297,42, la del agua, que es 18, la del fosfato de cobre, que me da 360,82, así que este es el, viendo de mayor a menor, ahí he puesto el orden de masas moleculares. 17. Me dice que 98 UMAS es la masa atómica de una molécula de ácido sulfúrico. Me pide el número de moles que hay en 49 gramos de ácido sulfúrico, en 250 UMAS de ácido sulfúrico y en 20 por 10 a la 20 moléculas de ácido sulfúrico. Vale, 49 gramos de ácido sulfúrico, como un mol son 98 gramos, que es la UMA, son 0,5 moles de ácido sulfúrico. 250 UMAS es una molécula que pesa 98 UMAS, por lo tanto un mol que tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas me da 4,23 por 10 a la menos 24 moles de ácido sulfúrico. Y 20 por 10 a la 20 moléculas de ácido sulfúrico por un mol que tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas me da 3,3 por 10 a la menos 3 moléculas de ácido sulfúrico. En el 17 me dicen que 40 UMAS es la masa de un átomo de calcio y que me piden varias cosas. En el apartado A, la masa en gramos de un átomo de calcio. Así que como 40 gramos es un mol de calcio y un mol son 6,023 átomos de calcio, son 6,64 por 10 a la menos 23 gramos de calcio por cada átomo. Luego en el apartado B me pide que cuál de las siguientes cantidades tiene el mayor número de átomos. Entonces los 40 gramos de calcio, primero los paso a moles, luego con el número de Avogadro los paso a átomos, me da 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio.
Los 0,2 moles de calcio por el número de Avogadro paso a átomos y me da 1,2044 por 10 a la 23 gramos de calcio. Así, y como el otro son 5 por 10 a la 23, el que tiene mayor número de átomos son los 40 gramos de calcio. 18. El átomo de hierro tiene 56 sumas y en el apartado A me pide que calcule la masa de un átomo de hierro. Entonces son 56 gramos de hierro en un mol de hierro. Por un mol que tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos me da 9,3 por 10 a la menos 23 gramos de hierro por átomo. Y luego me pide una serie de cantidades cuál tiene mayor número de átomos. 56 gramos de hierro, que es un mol, por 6,022 por 10 a la 23 me dan 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. 0,2 moles de hierro me lo paso a átomos y me da 1,2044 átomos de hierro. Y luego me dan 5 por 10 a la 23 átomos de hierro. Así que el que tiene mayor átomos de hierro son los 56 gramos. 18. Me dan la molécula de fosfato de sodio y me pide los moles que hay. Primero en 82 gramos. Para saber la masa, primero hay que saber la masa atómica del fosfato de sodio, que me da 164 unidades. Así que en el apartado A, 82 gramos de fosfato de sodio por un mol que pesa 164 gramos me da medio mol de fosfato de sodio. Y luego una molécula de fosfato de sodio que son 164 UMAS por 4.920 UMAS por un mol de fosfato de sodio que tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas me da 4,98 por 10 a la menos 23 moles de fosfato de sodio. El 20 se forma sulfuro de hierro, me dan las cantidades que se reaccionan de azufre y de hierro. En el primer apartado me preguntan cuántos gramos de sulfuro de hierro se formarán con esas cantidades que me dan. Entonces hago el cálculo. 40 gramos de hierro por 32 gramos en 55,8 me da 22 gramos de azufre. Como me daban 30, me llega, sobrará azufre y el cálculo para saber la cantidad de sulfuro de hierro sería sumar 40 más 22,93 serán 62,93 gramos de sulfuro de hierro. Luego me preguntan que cuántos gramos de hierro y de azufre se necesitan para obtener 100 gramos de sulfuro de hierro. Entonces, 100 gramos de sulfuro de hierro con la proporción con los datos iniciales me dan 36,46 gramos de azufre y para el hierro lo mismo y me da 63,55 gramos de hierro. Me dice que dejamos un clavo de hierro de una masa que se oxida y al cabo de un tiempo la masa del clavo ha aumentado. Entonces me pregunta primero por qué. Entonces al oxidarse el hierro lo que se hace es formarse óxido de hierro que tiene más masa que el hierro solo, por lo tanto por eso aumenta su masa. Me preguntan si se ha oxidado el clavo completamente. Primero calculo la masa molecular del óxido de hierro 3 que me da 159,6. Entonces con los 2,42 gramos de óxido de hierro que me dicen que sale después de oxidarse, me sale que se han oxidado 1,69 gramos de hierro. Entonces como tenía 2,24 gramos no se ha oxidado todo el clavo. Luego me dicen que cuál sería la masa del clavo si se hubiera oxidado todo el hierro. Entonces cojo los 2,24 gramos de hierro que tenía al principio, hago la proporción con el óxido de hierro y me sale que tengo 63,2 gramos de óxido de hierro, que es lo que pesaría el clavo si se oxidara todo el hierro. 22. Tengo dos óxidos de magnesio que tengo diferentes resultados con la cantidad de magnesio y oxígeno en cada uno y me pide que compruebe la ley de las proporciones definidas. En el primer óxido, si hago la proporción entre magnesio y oxígeno, me da 1,52 y en el segundo también me da 1,52, por lo tanto se trata del mismo óxido porque se verifica la ley de las proporciones definidas. En el 23 analizo dos óxidos de calcio, me dan dos cantidades diferentes y me piden lo mismo. O sea, hago la proporción del primer óxido, que me da 3,45, y el segundo óxido me da 2,5. Así que, como no se verifica la ley de las proporciones definidas, no serán el mismo óxido.
24. El cobre y el azufre reaccionan y dan sulfuro de cobre 2 en una proporción que me dan ahí. Entonces me piden cuántos gramos de sulfuro de cobre obtendremos si mezclamos 15 gramos de azufre con 15 gramos de cobre. Vale, cojo los 15 gramos de cobre y como inicialmente me dicen que reaccionan 0,504 gramos de azufre con 1 gramo de cobre, me da 7,56 gramos de azufre que reaccionarán con los 15 gramos de cobre. Los gramos de cobre de sulfuro de cobre que se formarán serán 22,56 gramos. 25. En el cloruro de cesio me dan la relación de cloro y cesio, que son 2 gramos de cloro por cada 7,5 gramos de cesio, y entonces me piden cuántos gramos de cada elemento hay en 50 gramos de cloro. Primero hago la suma, los 2 gramos de cloro más 7,5 gramos de cesio me da 9,5 gramos de cloro de cesio, y ahora cojo los 50 gramos que me dan y hago la proporción primero de 2 gramos de cloro por el total de cloro de cesio y me da 10,53 gramos de cloro. Hago lo mismo con el cesio y me salen 39,47 gramos de cesio. 26. Combinamos estaño con cloro, se da para dar un cloro de estaño. En otras condiciones se combinan otras cantidades de cloro para dar otro cloruro de estaño distinto y me pide que demuestre la ley de las proporciones múltiples. Vale, le planteo la ley de masas, de relación de masas, 5,98 con 10 de estaño y 8,37 de cloro con 7 de estaño. Por lo tanto, en el primer compuesto 10 gramos de estaño por cada 5,98 de cloro me da unos 67, y en el segundo 7 gramos de estaño por 8,37 de cloro me da 0,83. Dividimos ambas cantidades por la menor y resulta una relación 1,2. Relación de masas, por tanto, es 1,2, así que los compuestos serán SnCl y SnCl2. En el 27 me piden una serie de cálculos numéricos. En el apartado A me pide los átomos de oxígeno que hay en 0,25 moles de sulfato de potasio. Vale, pues 0,25 moles de sulfato de potasio por 4 moles de átomos de oxígeno que hay en un mol de sulfato de potasio por ser el número de Avogadro me da 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. En el apartado B me piden las moléculas de gasolina que hay en un depósito de 40 litros y me da su densidad. Primero calculo la masa molecular de la gasolina, que me da 114 gramos por mol. Cojo los 40 litros de gasolina, primero los paso a mililitros, después utilizo la densidad, 0,76 gramos por mililitro para pasar el volumen a gramos, utilizo la masa molecular y el número de Avogadro y me da 1,606 por 10 a la 26 moléculas de gasolina. En el apartado C me piden los gramos de calcio que hay en 60 gramos de carbonato de calcio. Calculo la masa molecular del carbonato de calcio, que me da 100 gramos por mol. Entonces 60 gramos de carbonato de calcio. Como la riqueza es del 80%, multiplico por 0,8. Un mol de carbonato de calcio que pesa 100 gramos. Por un mol de calcio que tiene cada mol de carbonato de calcio, por 40 gramos de calcio que pesa un mol de calcio me da 19,2 gramos de calcio. Y en el D, de una sustancia pura, 1,75 por 10 a la 19 moléculas son 2,73 miligramos. Entonces me pide la masa molecular, la masa de un mol, entonces hago 2,73 miligramos dividido entre las moléculas. Los miligramos los paso a gramos, utilizo el número de Avogadro y me da 93,94 gramos por mol. 29. Me dan 3 moles de sulfuro de hierro, las masas atómicas del azufre y del hidrógeno. En apartado A me piden cuántos gramos de sulfuro de hierro hay en esos 3 moles. Entonces calculo la masa molecular del ácido del sulfuro de hierro, de hidrógeno, que me da 34 gramos por mol. Así que 3 moles son 102 gramos de sulfuro de hidrógeno. En el apartado B me pide el número de moléculas de sulfuro de hidrógeno que hay en esos 3 moles, así que cojo los 3 moles, utilizo el número de Avogadro y me da 1,8 por 10 a la 24 moléculas de sulfuro de hidrógeno. Y en el apartado C los moles de hidrógeno y de azufre que tenemos en los 3 moles, así que los 3 moles de sulfuro de hidrógeno por un mol de hidrógeno que tiene cada mol de sulfuro de hidrógeno y me dan 3 moles de hidrógeno molecular, y 3 moles de sulfuro de hidrógeno por un mol de azufre que tiene cada mol de sulfuro de hidrógeno me dan 3 moles de azufre.
30. Me pide que justifique si hay más moléculas en 15 gramos de hidrógeno o en 15 gramos de oxígeno molecular. Calculo las masas moleculares de ambas especies. 15 gramos de hidrógeno por un mol que pesa 2 gramos y por el número de Avogadro me da 4,511 por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno molecular. Y los 15 gramos de oxígeno hago lo mismo y me da 2,823 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno molecular. Hay más moléculas en los 15 gramos de hidrógeno ya que tiene menos masa que el oxígeno. 31. Me pide el volumen de ácido de cloruro de hidrógeno en condiciones normales que podemos obtener con 6 por 10 a la 22 moléculas de cloro. Aquí tenemos que recordar que un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros y que las moléculas de cloro son diatómicas. Así que 6 por 10 a la 22 moléculas de cloro por un mol de cloro molecular que tiene 6,0 por 22 por 10 a la 23 moléculas de cloro, por 2 moles de cloro atómico que tiene un mol de cloro molecular, por 22,4 litros que tiene un mol me da 4,46 litros. 32 me pregunta los gramos de amoníaco que puedo obtener con 10 litros de nitrógeno en condiciones normales. Entonces la masa molecular del amoníaco son 17 gramos por mol. Cojo los 10 litros de nitrógeno molecular, un mol de nitrógeno que son 22,4 litros, un mol de nitrógeno atómico que tengo por un mol de nitrógeno molecular, un mol de amoníaco por cada mol de nitrógeno, 17 gramos de amoníaco por un mol y me da 7,59 gramos de amoníaco. 33. Me dicen la relación de combinación entre el cloro y el calcio y que me calcule las masas de cloro y calcio que hay en 10 gramos de cloro cálcico. Primero lo que hago es sumar las masas de cloro y calcio que me dan en la proporción. Me da 11,1 gramos de cloro de calcio, así que 10 gramos de cloro de calcio por 7,1 gramos de cloro que hay en 11,1 gramos de cloro de calcio me da 6,4 gramos de cloro. Si hago lo mismo para el calcio me da 3,6 gramos de calcio. 33. Me pide que razone cuál de las siguientes cantidades habrá un mayor número de átomos. En el primer caso me dan 20 gramos de hierro, lo paso a moles con la masa atómica y con el número de Avogadro lo paso a átomos, me da 2,16 por 10 a la 23 átomos de hierro. Los 20 gramos de oxígeno molecular los paso a moles, los paso a moléculas y luego cada molécula de oxígeno que tiene 2 átomos de oxígeno me da 7,53 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y los 20 gramos de azufre, un mol de azufre que tiene 32 gramos, por el número de Avogadro me da 3,76 por 10 a la 23 átomos de azufre. Así que quien tiene mayor cantidad de átomos son los 20 gramos de oxígeno. Bien, pues este ha sido el primer vídeo de ejercicios de leyes y conceptos básicos de química. Todavía de este tema 3 haré otros 2 vídeos más porque hay que practicar de todo. De todas formas, aquí tenéis, bueno, me llamo Mercedes López Carvajales, os dejo mi dirección de mi página web por si queréis buscar más ejercicios en concreto de alguna cosa en especial y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bien, espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.